mí un privilegio y un honor el poder compartir la palabra de Dios esta mañana con ustedes y efectivamente una alegría adicional el hecho de venir con mi esposa. De manera que en ese sentido es una satisfacción. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a tener una lectura primero en Lucas, capítulo 9. Lucas 9, desde el versículo 1, dice así: Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El pasaje de Lucas que acabo de leer es un pasaje de enorme importancia en lo que es la vida de Jesús, en lo que es el inicio del ministerio de los discípulos de Jesús. En un momento determinado, esos discípulos dejan de ser personas que pasivamente reciben la enseñanza de Jesús, que aprenden de los labios de Jesús, que empiezan a ver las cosas de una manera distinta a partir de la enseñanza de Jesús y se convierten en gente que va transmitiendo el evangelio del reino de Dios en medio de la sociedad en la que viven. Hay un cambio tremendo. Es como si de alguna manera durante los años anteriores hubieras estado en la facultad de medicina aprendiendo anatomía, aprendiendo patología, aprendiendo microbiología y de pronto se acabó esa situación en la que solo aprendías y tienes que salir. Y tienes que salir además en unas circunstancias muy curiosas, porque Jesús a la hora de decir que los envía, dice que los envía con poder y autoridad. Y es bastante interesante la idea del poder y la autoridad, porque ese poder y esa autoridad permite, por ejemplo, que, como dice en el siguiente versículo, no lleven para el camino ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni siquiera 2 túnicas. Implica lanzarlos al mundo en una situación que no es en la que vas con un buen colchón de bienes materiales. En realidad, si te mueves en esa dirección de anunciar el evangelio del reino, es porque has recibido poder y autoridad. Bien, en la primera exposición que vamos a tener ahora voy a hablar del poder. En la siguiente exposición voy a hablar sobre la autoridad y voy a intentar explicarles lo que es el poder ahora en esta primera exposición y lo que es la autoridad en la segunda. Es más, se supone que voy a poder cubrir, por lo menos lo voy a intentar, 12 notas sobre lo que es ese poder, para que puedan entender a qué se refiere Jesús cuando habla del poder, a qué se refiere el Nuevo Testamento cuando habla del poder. Les voy a dar 12 pinceladas. Supongo que podría darles 30 o 40, pero creo que estas 12 son las indispensables para entenderlo. La palabra que la Reina Valera traduce aquí como poder es una palabra que en griego es dynamis. Y para que se hagan una idea de la fuerza que tiene esa palabra, dynamis en griego, es la palabra de la que procede nuestra dinamita, es la palabra de la que procede nuestro dinámico, es la palabra de la que procede nuestro dínamo. Estamos hablando de algo activo, de algo que se mueve, de algo que es hasta explosivo. Por cierto, la palabra dynamis aparece en el Nuevo Testamento del orden de unas 120 veces. Es una palabra ciertamente relevante. Primero, ¿qué es ese poder? ¿Qué es esa dynamis? La dynamis es el poder inherente que reside en una cosa por su naturaleza o que una persona ejerce. Por ejemplo, y esto es bastante interesante, si ustedes tienen un televisor
ese televisor tiene la dinamis suficiente para que ustedes puedan ver noticiarios o series de televisión o películas. Si ustedes tienen una radio, esa radio, un griego diría que tiene la dinamis para que ustedes puedan escuchar una serie de noticias, de entretenimiento, de música. Si ustedes tienen una pluma estilográfica, esa pluma estilográfica tiene una dinamis que efectivamente les está haciendo poder escribir. Es algo que deriva realmente de la propia naturaleza de las cosas. El azúcar tiene una dinamis que es, por ejemplo, endulzar los alimentos. El agua tiene una dinamis que calma la sed. Pero a veces, lo que sucede es que efectivamente esa dinamis, ese poder puede ser derivado como el que aparece aquí. Para que ustedes vean lo que significa ese poder que tienen algunas cosas, vamos a ver algún pasaje. Vamos a ir a Mateo, capítulo 22. Y en Mateo 22, Jesús hace una referencia muy interesante a esa dinamis. Mateo 22 y versículo 29, Jesús está discutiendo con los fariseos acerca de la resurrección, y cuando los fariseos empiezan a contarle a Jesús lo de la resurrección es imposible, imagínate que hubiera 7 hermanos y el primer hermano está casado y se muere, y entonces la viuda, siguiendo la ley del levirato que nos enseñó Moisés, se casa con el segundo hermano y el segundo se muere, y entonces la viuda se casa con el tercero y así se va casando con los 7. Si lo de la resurrección fuera cierto, menudo lío el que tiene la viuda para ver con quién va a estar de los 7 hermanos con los que ha estado casada. Y seguramente los saduceos, después de decir esto, se sonreirían y dirían: Jesús, te hemos atrapado. Pero fíjense lo que dice Jesús en Mateo 22, versículo 29. Y dice: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios tiene un poder que es inherente, que es natural, que es propio de Dios, que no podéis entender, pero esa dinamis, ese poder hace que, por supuesto, claro, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida. De manera que, en primer lugar, la dinamis se caracteriza el poder por algo que es propio de algunas personas. Segundo, y esto es muy importante, ese poder que Dios da es un poder tan grande, ese poder que comunica Jesús es tan extraordinario, esa dinamis que viene de Cristo es algo tan sumamente poderoso que es lo que mantiene al cosmos manteniéndose. Si me acompañan a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, dice así, vamos a leer desde el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor de la carta a los hebreos está inquieto porque hay algunos hebreos, algunos judíos que conocieron a Jesús en el pasado, pero han ido transcurriendo los años, el templo de Jerusalén sigue existiendo, los sacrificios se siguen celebrando y empiezan a decir: aquí parece que el sistema del templo perdura, aquí parece que Jerusalén sigue en pie.
¿Y si Jesús no era realmente el Mesías que decía ser? ¿Y si las profecías sobre la destrucción del templo de Jerusalén, que aparecen en Marcos 13, en Mateo 24, en Lucas 21, no se cumplen porque Jesús no era quien decía que era? Y escribe la carta para mostrarles que claro que Jesús es quien decía ser. Y en el primer capítulo se detiene en el hecho de que Cristo es Dios y empieza diciendo cosas tremendas. En el pasado, Dios se ha revelado muchas veces y siempre a pedacitos, de manera parcial. Hablaba a través de los profetas, hablaba a través del testimonio de los patriarcas, pero eran revelaciones pequeñas. Ahora hemos llegado a una época en que Dios ya ha hablado de manera definitiva, total, conclusiva, y lo ha hecho como hijo. Lo que aquí dice en hijo, a través del hijo, se traduce en otras ocasiones, literalmente en griego es en hijo, como hijo. Y se acabó, no hay más revelaciones, Dios ha hablado de manera definitiva. ¿Y hasta qué punto podemos saber quién es Cristo? Está en el hecho de que es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia, y esto es importantísimo, es el que mantiene todo el universo, todo el cosmos sustentado por la palabra de su poder. Y en ese sentido, evidentemente, ese poder es un poder absolutamente extraordinario. Tercero, ese poder de Dios es el que alimenta nuestra vida espiritual. Si me acompañan a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y versículo 3, dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que tienen que ver no solo con la vida, sino con la forma en que tenemos que vivir la vida, nos han sido dadas por su poder. Y esas cosas que nos son dadas por su poder las recibimos a través del conocimiento de Él. Esto es extraordinariamente importante. Lo que nosotros recibimos para saber cómo es la vida, cómo alcanzar la vida eterna y cómo vivir la vida es algo que debemos al poder de Dios. Y ese poder de Dios entramos en contacto con Él a través del conocimiento íntimo de Dios que nos llama. Y en este sentido, el poder es algo bastante relevante. Cuarto, ese poder de Dios, que es el que sustenta todo el cosmos, a todo el universo, a toda la creación, y que además es el que nutre toda nuestra vida espiritual, nos enseña todo sobre la vida y sobre cómo vivir la vida, es un poder que viene a través de Cristo. Vamos a ir a Juan, capítulo 15. Juan 15. Y versículos del 1 en adelante dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
El término para poder aparece varias veces en estos versículos. No me voy a entretener en la exégesis completa de estos versículos porque hace 2 semanas estuve predicando 1 hora sobre ellos y eso es un peligro para ustedes y para mí. Pero sí me voy a detener en alguna de las veces en que hace referencia a esa dinamis. En el versículo, por ejemplo, 4, una traducción adecuada sería: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no tiene poder para llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros no tenéis poder si no permanecéis en mí. A diferencia del poder de Dios, que es un poder natural en él, a diferencia del poder que tiene cualquier objeto o cualquier persona que sea natural en él, el poder que nosotros tenemos es un poder que recibimos de Jesús. Si nosotros mantenemos una relación con Jesús, y es una relación ciertamente dinámica y real y sincera y profunda, nos comunica ese poder. Si no existe ese tipo de relación, realmente no podemos dar fruto y no podemos hacer nada más en este sentido. Ahora, esto es muy importante porque hay gente que ha empezado a creer que el poder de Dios es algo casi mágico. Yo recuerdo una vez, hace unos años, en que estaba dando una serie de estudios en un país de Hispanoamérica, concretamente en Perú, y de pronto, al terminar uno de esos estudios, le debía de haber impresionado mucho, se me acercó un pastor y me dijo si le podía transmitir mi manto. Y yo pensé, bien. Era un buen hombre, pero de eso que dices, como toda la enseñanza que dé a la congregación tenga la misma exactitud bíblica, pobre congregación. Hay gente que piensa que el poder es algo que se transmite mágicamente. Yo de pronto tengo un poder espiritual, cualquiera sabe de dónde viene, y se lo transmito a Óscar porque me cae bien. Óscar es una persona en la que tengo confianza, es simpático, me invita, nos llevamos bien y somos amigos desde hace años, y entonces yo le transmito el poder igual que si le regalara un libro o un automóvil. No es lo que aparece en las Escrituras. Hay gente que piensa que ese poder viene de una técnica. Si desarrollas una técnica espiritual, el poder de Dios viene sobre ti. Yo recuerdo haber conocido hace muchos años, y espero que esto no siga existiendo, pero existía hace años, cursos que daban donde supuestamente acababas aprendiendo a hablar en lenguas. No hace falta que les diga que lo que acababas aprendiendo, si eran muy pesados contigo, era decir y cosas parecidas. No había nada realmente espiritual ni genuino en eso, pero se suponía que había una técnica. Y por supuesto hay gente que cree que el poder espiritual deriva de la conexión con un maestro, como pasa con las religiones orientales. En el hinduismo, en el budismo, en el sufismo, si en un momento determinado adquieres un determinado poder, es porque siguiendo a un maestro te lo acaba comunicando. Y lamentablemente a veces tengo que oír cosas muy similares a estas en medios cristianos. Pero no es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús no es: si entráis en el grupo correcto, va a llegar el poder. Si seguís a una persona que efectivamente se supone que deriva su poder de una jerarquía espiritual, vais a recibir ese poder. Si controláis una determinada técnica, vais a recibir ese poder. Lo que dice Jesús es precisamente todo lo contrario. El poder espiritual solo deriva de estar íntimamente unidos a mí, de la misma manera que los pámpanos que están íntimamente unidos a la vid. Y si efectivamente es así, entonces podéis dar fruto. Entonces tenéis poder para fructificar. Entonces tenéis poder para ministrar. Pero separados de mí, nada de eso sirve en absoluto. Quinto, ese poder que viene directamente de Jesús es un poder que supera lo que nosotros podamos imaginar. Acompáñenme a la carta a los Efesios, capítulo 3.
Efesios capítulo 3 y vamos a ver en Efesios 3 los versículos 20 y 21, que son bastante significativos en cuanto a lo que podemos esperar del poder de Dios. Efesios 3, 20 y 21. Dice así: y aquel que es poderoso, que tiene dinamis, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder dinamis que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hay gente que cuando piensa en el poder de Dios, limita el poder de Dios. A la hora de pedir algo a Dios, considera que hasta cierto nivel, hasta cierta altura, tienes expectativas razonables, tienes posibilidades aceptables de que Dios te escuche. Pero lo que Pablo dice aquí a los efesios va mucho más allá de eso. Fíjense ustedes, porque es muy importante. Versículo 20, es poderoso, tiene dinamis para hacer todas las cosas, no algunas, no las más fáciles o las más relevantes, sino todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿dónde? En nosotros. Y el texto es tremendamente claro. Ese poder de Dios actúa en nosotros. No está hablando del poder de Dios en la naturaleza, moviendo las cataratas, desencadenando huracanes o conteniendo torbellinos. Ahí se puede ver el poder de Dios, pero Pablo se centra en que ese poder de Dios actúa en nosotros. Y ese poder de Dios que actúa en nosotros es mucho más abundante de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Y eso es algo tremendamente relevante. El poder de Dios actúa mucho más allá. ¿Y hacia qué encaminamos ese poder? Sexto, nuestro poder está encaminado a ser testigos de Jesús. Acompáñenme a Hechos, capítulo 1, donde, por cierto, texto debe ser uno de los textos más desobedecidos de las enseñanzas de Jesús. No me atrevo a decir que el más desobedecido, pero uno de los más desobedecidos. Si me acompañan a Hechos, capítulo 1, Lucas empieza a describir la última conversación de Jesús con los apóstoles antes de ser ascendido a los cielos. Y le dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 6 y dice lo siguiente. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, dinamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, imagínense la escena. Jesús lleva 40 días después de su resurrección hablando con sus discípulos. Supongo que no las 24 horas del día, pero sí con bastante frecuencia. Y han hablado de multitud de cosas. Y cuando Jesús va a ser llevado de ellos, pues entonces los discípulos entran en la línea escatológica. Da la sensación de que no habían hablado de escatología antes. No parece que esto al Señor le preocupara tanto como a los youtubers. Y en ese momento, cuando Jesús va a ser quitado de su presencia, le dicen: bueno, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Y entonces Jesús dice: sí, os voy a explicar cómo va todo, Sucede primero esto, después sucede lo otro, luego aparece Putin, que es Gog de Magog, luego está Netanyahu, que es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel, etc. Y esto va a ser así. Ni loco hubiera dicho Jesús una sarta de disparates y de pavadas de ese tipo. ¿Qué es lo que les dice Jesús? Y fíjense en esto porque es importante, porque es un mandato de Jesús que se desobedece una y otra vez. A vosotros no os toca eso.
Eso es una cuestión del Padre. No me perdáis el tiempo con esas cosas. Y cuando de pronto una persona en un momento determinado te empieza a decir que si el arrebatamiento va a ser en el mes de septiembre o en el otoño, a casi todos les da por el otoño, no sé si es que vienen muy cansados de las vacaciones de verano, o cualquiera de estas cosas, esa persona o es un estafador espiritual, o es un ignorante, o realmente es un irresponsable. En cualquier caso, es un desobediente. Las palabras de Jesús es que vuestra misión no está en eso. Eso es algo del Padre. No me perdáis el tiempo con eso. Porque ¿cuál es vuestra misión? Ser mis testigos. Y para ser mis testigos hasta lo último de la tierra, vais a recibir poder. La finalidad del poder que da Jesús es que seamos testigos hasta lo último de la tierra, no que estemos haciendo calculitos. Y por cierto, en prácticamente 50 años que hace desde que me convertí, no he visto acertar a nadie, pero a muchos los sigo viendo estafar a ignorantes, incautos e inocentes, porque al parecer en sus Biblias no está Hechos 1, 6 y 7. No es esa vuestra misión. No me perdáis el tiempo con eso. No escuchéis a charlatanes hablando de eso. Ocupaos de ser mis testigos, porque mi poder es para que seáis mis testigos hasta lo último de la tierra. Séptimo, ¿y qué predicamos? Pues algo que esto es incomprensible desde el punto de vista de la mentalidad del mundo. Y parece que para algunos creyentes también es incomprensible, pero sin embargo era muy claro para los primeros cristianos. Predicamos a un Cristo crucificado, que es la manifestación del poder de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Y fíjense lo que dice, porque hay gente que parece ser que esto no lo puede entender. Están en la sabiduría del mundo en vez de en la sabiduría de Dios. Dice en 1 Corintios 1 y versículos del 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder dinamis de Dios y sabiduría de Dios. Y el mensaje del Evangelio es que predicamos a Cristo crucificado. Ahora, esto, para gente que tiene un corazón como el del mundo, es intolerable. Y desgraciadamente hay muchos creyentes que tienen ese corazón del mundo. ¿Dónde veo a Cristo? ¿En la cruz? ¡No! En las señales. Piensan igual que los judíos del siglo I. ¿Dónde veo a Cristo? ¿En la cruz? ¡No! Lo veo en lo que parece que es sabio, que es razonable, que es sensato de acuerdo con el mundo. ¿Cómo va a ser sensato predicar a un Dios crucificado? ¿Cómo va a ser sensato el hecho de que te fijes en una persona a la que detuvieron, torturaron, desnudaron y clavaron en una cruz? ¿Cómo va a ser sensato pensar que la salvación está en alguien que fracasa de una manera tan escandalosa después de una vida como predicador? Y Pablo dice, sí, esa es la manera de pensar del mundo. Cuando tú les hablas del Mesías crucificado, los judíos dicen, no, yo quiero ver milagros, yo quiero ver señales, enséñame señales. Las que vieron a lo largo de más de 3 años de ministerio de Jesús no les habían conmovido al parecer. Pero lo que queremos es señales. Si queremos ver el poder de Dios,
tiene que ser algo milagroso, espectacular. Esa mentalidad hay mucha gente que la sigue teniendo hoy en día. Y hay otra gente que seguramente es más intelectual y dice, bueno, si me quieres mostrar el poder de Dios, muéstramelo en razonamientos, en sabiduría, en sofisticación intelectual. Y Pablo dice, es que el poder de Dios no está en eso. Es que el poder de Dios no se contempla sobre la base de señales espectaculares. Es que el poder de Dios no deriva de esa cosa que ellos llaman sabiduría. El poder de Dios no es un circo espiritual, aunque hay mucha gente que le gusta crear un circo espiritual. Generalmente hacen el payaso, además. El poder de Dios está en Cristo crucificado. Y es precisamente lo que nosotros predicamos. Aquel que murió clavado en la cruz del Calvario para pagar expiación por nuestros pecados. Y ahí se ve el poder de Dios. Octavo, y esto también es muy interesante, el poder de Dios, y es bastante importante, implica también el poder que nosotros tenemos para trabajar según nuestras posibilidades en la misión de Dios. Si me acompañan a Mateo, capítulo 25, en Mateo capítulo 25 de nuevo aparece esta dichosa palabra, dinamis, en relación precisamente con el ministerio. Si vamos a Mateo 25 y versículo 14, es la parábola de los talentos, dinamis expresa la capacidad, el poder que tenemos todos y cada uno de nosotros de distinta manera para servir a Dios. Y dice en Mateo 25 y versículos 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. La palabra que aquí se traduce capacidad es dinamis, poder, y luego se fue lejos. Ahora, fíjense en esto porque es bastante importante, y como la traducción aquí traduce por capacidad en vez de por poder, por dinamis, esto queda un poco oculto, queda un poco disuelto en la traducción. Todos y cada uno de nosotros recibimos una misión de acuerdo al poder que Dios nos ha dado espiritualmente. Dios no nos pide más que aquello que equivale a la ración de poder que nos ha dado, pero tampoco nos pide menos. Hay gente que desea, de alguna manera, alcanzar ministerios que son muy visibles. Hay gente que ambiciona subirse al púlpito. Es muy cansado estar 1 hora hablando desde aquí, ¿eh? O sea, que no piensen que esto es tan divertido como puede parecer. Si además es un ministerio que se desarrolla semana tras semana, bueno, las 2 o 3 primeras semanas se te ocurren cosas, como luego efectivamente no hay un estudio profundo de la palabra, un don de enseñanza claro, etcétera, esto acaba siendo una carga bastante pesada, que acaba llevando el que predica y, por supuesto, los que le tienen que soportar después. Hay gente que, por el contrario, a lo mejor no querría eso, es consciente de que la enseñanza puede ser muy pesada, pero le gustaría algo que se vea. Y hay gente que tiene dones en apariencia menos visibles, que sufre porque piensa que Dios no le ha dado nada más que eso. No, no te equivoques. Lo que Dios te ha dado es importante. Es la porción del poder suyo que Él te ha dado. Actúa de acuerdo con Él. Si yo pienso en mi iglesia local, por ejemplo, yo conozco personas que son extraordinariamente fieles a los talentos que el Señor les ha dado. Yo conozco a algún hermano que no sabe apenas leer ni escribir, pero es la persona que se ocupa de que cuando yo tengo que dar la primera exposición de la mañana sobre la Biblia, que ahora estamos estudiando Génesis, está todo limpio y en orden.
Habrá gente que a lo mejor no se ha fijado en quién es, porque llega antes que nadie a la iglesia para dejar todo limpio y en orden. Pero el Señor le ha dado ese don de servicio y Él es fiel a ese don de servicio. Conozco gente que quizá el don de servicio que tiene en algunas iglesias consiste en que es la persona que alcanza los himnarios, porque todavía cantan con himnarios, o la persona que se ocupa de que nadie esté sin una Biblia, porque no proyectan los versículos en una pantalla, sino que la gente sigue buscando en una Biblia. Nadie estará sin himnario y nadie estará sin Biblia. Conozco gente que quizá no es muy conocida, porque a lo mejor lo que hace es que sabe quiénes están enfermos y va a visitar a los enfermos. Y eso a lo mejor no se conoce tanto. No sacas en medio de la congregación a una persona porque se dedica a visitar enfermos y dices, la hermana Luisa o el hermano Jorge están visitando todavía enfermos. Pero esa gente cumple con la porción de poder que Dios les ha dado. Y en muchísimos casos, esos ministerios son tremendamente importantes. Hay gente que piensa que el poder de Dios solamente se manifiesta en que de pronto hay un paralítico en una silla de ruedas y le dices levántate y anda, y el paralítico se levanta. No es así. El poder de Dios se mueve en talentos, aunque algunos quizá han recibido 10 y otros 5 y otros 1, pero, como dice aquí, el Señor encomienda a cada uno aquello que tiene que ver con la porción de dinamis que posee. De manera que si el Señor te da algo para hacer, no pienses que no estás a la altura, porque si te ha llamado a eso, te va a capacitar para eso. Y si por el contrario piensas que no es importante lo que estás haciendo, porque quizá es un ministerio que no se ve tanto públicamente, sal de tu equivocación, porque el Señor nos pide fidelidad de acuerdo a esa parte de poder que nos ha dado y reparte dones de acuerdo a esa parte de su poder. 9, y supongo que irán descansando porque como les he dicho que son 12, esto significa que me voy acercando al final. 9 es el poder para hacer prodigios, pero los prodigios solo no significan que efectivamente ahí está Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 7, en este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, donde aparece un texto muy incómodo, pero que tendríamos que tener en cuenta. Jesús está concluyendo el Sermón del Monte y de pronto habla de los falsos maestros y de los falsos profetas. Y fíjense cómo los califica. Mateo capítulo 7 y versículo 22 dice, Mateo 7, 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. La palabra para milagros es dinamis. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El dinamis en ocasiones es un poder, pero no necesariamente de Dios. Y el que la persona que ejecuta esos dinamis, aquí dinameis en plural, diga que lo hace en nombre de Cristo, no significa que realmente lo haga en nombre de Cristo. Y lo que dice Jesús es tremendamente significativo. En aquel día habrá gente que llegará y me dirá, hay que ver las cosas que yo hice, los demonios que expulsé, la gente que tuvo que contemplar los dinamis que yo hacía, y yo les diré, no os he conocido nunca. No dice, os conocí en una época y luego os fuisteis distanciando y ahora no os puedo reconocer. Dice, nunca os he conocido, apartaos de mí. No tenéis punto de contacto conmigo. Y el hecho de que hayáis realizado esto no significa nada. 10. Por el contrario, y esto es tremendamente importante, el poder de Dios se manifiesta muchas veces, y además yo diría
que de una manera muy resaltada, muy subrayada, muy poderosa, en nuestra inmensa debilidad. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, Segunda de Corintios, y vamos a leer un par de pasajes en Segunda de Corintios, donde se puede ver cómo ese poder de Dios, curiosamente, en muchas ocasiones donde actúa es precisamente en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad y en la manera en que no dejamos de ser vasos de barro. En 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 7, hablando del ministerio que desarrollamos como cristianos, Pablo dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 5 en este capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Primero, nuestro mensaje no somos nosotros mismos. Yo desconfío enormemente de los ministerios en los que no sé exactamente qué van a predicar, pero eso sí, no tengo la menor duda de quién es la superstar del ministerio. Y Pablo es muy claro, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y cuando hablamos de nosotros, es como siervos de vosotros. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, dinamis, sea de Dios y no de nosotros. Habrá gente que le moleste mucho, pero nosotros tenemos el tesoro de cualquier ministerio que desarrollemos, por muy humilde que sea, en vasos de barro. No existen los superhombres, no existen las supermujeres. No hay nadie entre nosotros que no sea pecador. Habrá gente que efectivamente tiene un grado de santificación mayor aquí que otros de los que están aquí, por supuesto. Hay gente que quizá ha avanzado más en esa tarea de irnos desnudando del hombre viejo para irnos vistiendo del hombre nuevo a semejanza de Cristo, como dice Pablo. Pero no nos engañemos, aquí todos somos vasos de barro. Y por supuesto que nos equivocamos, y por supuesto que caemos, y por supuesto que pecamos, y por supuesto que somos enormemente imperfectos. Y alguno hasta puede que se sienta molesto, yo lo comprendo, yo me siento molesto ante esa circunstancia, pero como dice Pablo, es que lo que tiene que quedar claro es que el poder no es nuestro, es un poder de Dios. Y cuando efectivamente lo que vemos es determinadas vidas que cambian al contacto con el mensaje del Evangelio y situaciones familiares que se transforman de una manera redentora por el contacto del mensaje del Evangelio y existencias que se alteran de una manera positiva al contacto con el mensaje del Evangelio, no podemos caer en el error de decir que eso se debe a cualquiera de nosotros, que no somos sino vasos de barro. Eso es algo que se debe claramente al poder de Dios y no de nosotros. Y el que piense que realmente ese poder no es de Dios, sino que es de nosotros, anda muy confundido y muy equivocado. Porque ninguno de nosotros somos la Virgen de Lourdes o Nuestra Señora de Guadalupe o cosas de este tipo. Afortunadamente, el poder es un poder de Dios y ese poder se manifiesta precisamente en el hecho de que somos seres con carencias, con imperfecciones y vasos de barro. Fíjense, vamos a seguir en 2 de Corintios y vamos a ir al capítulo 12. Y aquí es algo que Pablo vuelve a repetir. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 7. De nuevo, nuestra fragilidad y nuestras carencias y que somos vasos de barro. Dice 2 de Corintios 12, versículos del 7 en adelante.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, fíjense en el texto, porque el texto es tremendo. Pablo empieza este capítulo 12 hablando de cómo tuvo visiones y ascendió hasta el paraíso, ascendió hasta el tercer cielo, y para que no se gloriara excesivamente de esto, pues resulta que de pronto le cae un aguijón en la carne, que es un mensajero de Satanás que lo abofetea. Hay gente que, puestos a hablar de visiones y de viajes al otro mundo, es tremendo. O sea, parece que están continuamente en el cielo, en el paraíso, como si fueran a través del palmetto. Es algo verdaderamente notable. Es así. Incluso hay gente que te escribe de cómo ha estado en el cielo, y luego 2 o 3 años después, cuando se ha hartado de ganar dinero con el libro, te dice que no era verdad, que era una novela, que era para animar a la gente en la fe, etcétera, etcétera. Bien. Había un libro que se llamaba El cielo, que contaba estas cosas, que a mí, cuando me lo ofreció un editor, le dije: eso es falso. Me dijo que el libro era muy edificante, y un par de años después la persona confesó que era mentira. Cosa que no había que ser tampoco una mente privilegiada para sospecharlo. Pero lo de Pablo sí era genuino. Y Pablo dice: para que no me considere demasiado excelso, demasiado importante, me vino ese mensajero de Satanás que me abofetea. Posiblemente puede que fuera una enfermedad, muy posiblemente era una enfermedad, y muy posiblemente además una enfermedad de la vista. Y como las enfermedades son molestas, incluso aunque sean dolencias pequeñas, cualquiera que de pronto agarra un simple resfriado con algo de fiebre sabe que te hace sentirte totalmente miserable. No pensemos ya en enfermedades más graves. Pablo pidió al Señor que se lo quitara. Y el Señor decidió que de momento no se lo quita. Y alguien hubiera dicho: es que Pablo no tenía fe. Si Pablo hubiera tenido fe y hubiera confesado con fe: enfermedad, te vas, la enfermedad se habría ido. Quien dice eso ha leído muy poco la Biblia, y si la ha leído no se ha enterado de mucho. Porque lo que Dios le dice en ese momento a Pablo no es: tienes esa dolencia porque no tienes fe. Cuando tengas fe verás cómo se va a ir, Pablo, que deberías escuchar a los predicadores adecuados en vez de enseñar tanto la Biblia. No, lo que le dice es: no, bástate tu debilidad, porque mi poder queda más manifestado en tu debilidad. Ahora, hay mucha gente que realmente ha escuchado a gente que realmente les hace dudar en un momento en el que las cosas no van bien. De pronto tienes una enfermedad, tienes una crisis familiar, tienes un problema en el trabajo, tienes una deuda. Oras al Señor y eso no desaparece. De pronto la idea es: quizá no tengo suficiente fe. Bueno, es posible. Puede haber casos en que la persona no tiene fe. Quizá estoy viviendo en pecado. Bien, es posible. Puede haber casos en que suceda eso. Pero casi nadie piensa que hay ocasiones en las que el Señor nos muestra cómo somos, para que podamos ver que sin su poder no somos nada. Y si eso sucedía con Pablo, que evidentemente estaba a una altura espiritual muy superior a la nuestra, ¿cómo no va a suceder con nosotros? ¿Cuántas veces, cuando encontramos una dificultad, en vez de pensar que esa es la ocasión ideal para que se manifieste el poder de Dios, lo que pensamos es que: ¿pero cómo me puede suceder a mí esto? ¿Por qué me tiene que suceder? ¿Y cuál es el beneficio espiritual de esto? No puede haber ningún beneficio en que yo pase por una dificultad de ese tipo. Y curiosamente Pablo dice
lo que el Señor me ha dicho, no lo que se me ha ocurrido a mí pensando, lo que el Señor me ha dicho es que en una situación como esa es donde queda más de manifiesto el poder de Dios. Y piensen ustedes en eso, porque seguramente han visto casos. Seguramente ustedes han visto gente en una situación de extrema dificultad y esa extrema dificultad no ha roto a la persona, no la ha hundido, no la ha aplastado. Uno ha visto como en extrema dificultad el poder de Dios se manifestaba en esa persona. Yo he conocido, me viene casi siempre a la cabeza el caso de un enfermo que yo conocí cuando era un adolescente, que se había convertido apenas unos meses antes. En esa época, los jóvenes de mi iglesia visitábamos a los enfermos. Me parece una buena práctica, no estoy muy seguro de que ahora sea muy común, pero visitábamos a los enfermos con regularidad y había uno que tenía una enfermedad que le había impedido durante años salir de su dormitorio. El dormitorio estaba en el piso alto de su casa, era una casa de 2 plantas, no podía salir, la silla de ruedas no podía bajarse por la escalera. Y cuando llegábamos a ver a aquel hombre, que algunas veces estaba con dolores muy fuertes, tenía siempre tal estado de ánimo que los jóvenes nos íbamos edificados. Íbamos a visitar al enfermo y los que nos íbamos edificados éramos nosotros. Se llamaba Pepe Rojo este hombre. Ahí se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios se hubiera podido manifestar en que alguno de nosotros le hubiera dicho: Pepe, levántate y anda. Sí, podría haberse manifestado también de esa manera. Pero el poder de Dios se manifestaba de una manera muy especial en la debilidad de aquel hombre. Y cuando aquel hombre estaba en esa terrible situación, solo el poder de Dios podía explicar la fuerza espiritual y la potencia de ánimo que tenía. Eso es el poder de Dios. El poder de Dios, por supuesto, se puede manifestar cuando todo nos va bien, cuando no hay dificultades y cosa parecida. Pero el poder de Dios destaca de una manera muy especial ante la dificultad. Es muy fácil querer a una persona cuando esa persona es, el colmo de la perfección, de la dulzura, de la bondad. Es que es querible, como dicen aquí, es easy to love, es fácil de amar. Pero el amor en muchas ocasiones queda de manifiesto cuando vives con una persona que es difícil y la sigues amando. Es fácil perdonar nimiedades y niñerías, pero el poder del perdón está cuando puedes perdonar a alguien que te ha causado daño profundo. Es fácil darle gracias a Dios cuando todo va bien, pero el poder de Dios queda de manifiesto cuando en medio de la dificultad confías en Dios. Y lo que dice aquí Pablo es algo tremendo, Claro que sí. Cuando yo le oré por 3 veces a Dios, pidiendo que me sacara de esa situación, lo que sucedió es que Dios me dijo: bástate mi poder, Pablo, vas a ver cómo mi poder se manifiesta. Y es verdad, y muchas veces lo olvidamos. 11º o penúltimo. Ese poder permite superar las dificultades aunque sigan allí. 2 Corintios, capítulo 8. Y fíjense lo que dice Pablo de nuevo. La segunda carta a los Corintios a veces queda muy opacada y muy eclipsada y muy oscurecida por la primera, que es una carta fantástica, pero tiene unas enseñanzas de vida práctica impresionantes. 2 Corintios, capítulo 8, y dice así: en medio de las dificultades, claro que el poder actúa. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, dinamis, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos
que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es tremendo lo que dice. Las iglesias de Macedonia están en gran prueba de tribulación. Tienen una pobreza profunda. No es que sea una iglesia modesta, no es una iglesia modesta de Hialeah, no, es una iglesia de pobreza profunda. Y sin embargo, el poder de Dios les ha permitido ir más allá del poder que en términos objetivos que se puedan ver tiene. El poder de Dios actúa mucho más allá de lo que podemos imaginar. Último, y esto es algo que me parece importante en los tiempos en que vivimos, 12 y último, ese poder es el que nos permite enfrentarnos todos los días sin cobardía con un mundo hostil. Acompáñenme a la segunda carta a Timoteo, que es el testamento vital de Pablo. La segunda carta a Timoteo se escribe cuando Pablo está a unos días, incluso unas horas de que lo ejecuten, y escribe en el capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dínamos, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Necesitaría aproximadamente entre 2 y 3 horas para explicar estos versículos, pero estén tranquilos, no lo voy a hacer. Sí me voy a detener en la cuestión del poder. Nosotros vivimos en un mundo donde las circunstancias son para asustar. En el caso de Timoteo, Pablo le decía, bueno, tú tienes ese espíritu y utilízalo y no tengas miedo ni te avergüences de dar testimonio del Señor, pero tampoco de ser amigo y discípulo de alguien como yo que está en la cárcel y condenado a muerte. Tener a un amigo en la cárcel hace que mucha gente decida que dejó de ser su amigo. Si además es un personaje enfrentado con un poder como el imperial y además lo van a ejecutar, hay gente que todavía desaparece con más facilidad. Es una reacción muy humana y muy natural. Y Pablo dice, pero es que el espíritu que nosotros hemos recibido es un espíritu totalmente distinto. No es un espíritu de cobardía como es común en el mundo en el que vivimos. Yo he conocido muchos cristianos cobardes y además no porque temieran ir a la cárcel o que los ejecutaran o que tuvieran que marcharse del país, simplemente por comodidad. Yo he conocido a alguna persona que en algún momento ha tomado decisiones moralmente muy censurables y cuando le enfrentabas con esa decisión decía, es que no quiero salir de mi zona de confort. Y uno decía, ¿qué tipo de cristiano puede ser alguien que toma las decisiones sobre la base de la zona de confort? Si Jesús hubiera pensado en la zona de confort, nunca se hubiera hecho hombre y mucho menos hubiera reducido a ser un siervo y hubiera estado aceptando la idea de morir en una cruz. Es algo de sentido común. Pero hay gente que efectivamente piensa en la zona de confort, que es una manera elegante de decir soy un cochino cobarde. Y en una situación como esa, Pablo dice, no, es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado en primer lugar un espíritu de poder, de dinamis. ¿Por qué no dice de amor y de poder? Y dice de poder y de amor. Porque es muy difícil amar si antes no has recibido ese poder. Y no digamos ya el hecho de dominarse a uno mismo. Dios nos ha dado un espíritu de poder, no de cobardía. Y gracias a ese poder podemos amar.
y gracias a ese poder podemos tener un dominio propio. De manera que cuando Jesús decidió que aquellos discípulos iban a marchar por primera vez a enfrentarse con la predicación, a comunicar el mensaje de Jesús a otras personas, y lo que primero les dio Jesús fue el poder, tiene una enorme lógica, porque nosotros no somos poderosos por naturaleza, sino que somos débiles. Porque nosotros, incluso pensando en el poder de Dios, limitamos el poder de Dios y no pensamos que es algo que va más allá de lo que podemos imaginar. Porque nosotros creemos que el poder es algo parecido al poder del mundo. No es un hombre que cuelga de una cruz. Y pensar que eso es el poder de Dios choca con la carne y choca con nuestra propia naturaleza. Porque nosotros pensamos que nuestra debilidad es lo contrario del poder, mientras que Dios nos dice que si nos sentimos débiles no debemos preocuparnos. Si somos débiles, todavía va a quedar más claro el poder de Dios en nuestras vidas. Como la luz brilla con mucha más fuerza en medio de las tinieblas. Y sobre todo nos recuerda que en este mundo bastante revuelto en el que vivimos, no tenemos que tener miedo, porque lo que el Señor nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque podemos reunirnos en esta iglesia este primer día de la semana y porque tú has permitido que nos dirijamos ante ti al trono de gracia, porque nos has permitido alabarte y adorarte, porque nos has permitido también, Señor, estudiar tu palabra. Muchas gracias por todas estas bendiciones en este día maravilloso. Y Padre, queremos pedirte que podamos sentir tu poder en nuestras vidas. Haz que cada vez estemos más unidos a Jesús para poder sentir tu poder en nuestras existencias. Haz que podamos comprender que el verdadero poder tuyo actuó en Jesús en la cruz y que no pensemos en un poder que viene de las señales o que viene de la sabiduría humana, sino en Jesús, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Señor, y haz que nos demos cuenta de que incluso aunque somos vasos de barro, aunque somos débiles, aunque somos frágiles, aunque somos pecadores, ahí tu poder se manifiesta de una manera especialmente gloriosa, porque tu poder va más allá de todo aquello que nosotros podamos imaginar. Te damos gracias por ello y te pedimos que en esta semana que empieza hoy podamos sentir de manera especial tu poder en nuestras vidas. Y todo ello, Señor, te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.